Kenia aplaza el envío de 1.000 policías a Haití hasta que haya un nuevo órgano de gobierno. Después de la renuncia del primer ministro en funciones, Ariel Henry, Estados Unidos pide que se designe al Consejo de Transición en un plazo de 48 horas, pero es incierto quién debe nombrarlo. El ejército de Israel mató a 72 personas en la Franja de Gaza en la última jornada y a un niño de 12 años en Jerusalén Este. Y el primer barco con ayuda humanitaria cruza por el nuevo corredor marítimo hacia el enclave palestino. En Francia, en una votación no vinculante, la Asamblea Nacional apoyó el acuerdo entre Macron y Zelensky, 3.000 millones de euros para Ucrania este año y la asunción de que Kiev va a integrar la Unión Europea y la OTAN en el medio plazo. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos las noticias en Haití, donde aumenta la incertidumbre tras la renuncia del primer ministro en funciones ayer, Ariel Henry. En consecuencia, este martes, Kenia aplazó la misión policial internacional hasta que se establezca un nuevo órgano de gobierno en Haití. Nairobi, recordemos, tiene el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU de ayudar a la policía haitiana a recuperar tanto el control del territorio como el monopolio de la fuerza. Sin embargo, por un lado, gran parte de la población de Haití rechaza una nueva intervención extranjera y por el otro, organizaciones como Amnistía Internacional denuncian el historial de violaciones de los derechos humanos de la propia policía de Kenia. El único problema aquí es si un equipo equivocado es elegido, entonces eso se convierte en un problema. La gente sabe que el dinero va a ser pagado por la ONU, entonces se elige a la gente equivocada. Creo que el despliegue de agentes de policía kenianos en Haití se encuentra ahora en una encrucijada. Hemos tenido el desafío legal en nuestros tribunales. La sentencia fue que se requería un acuerdo recíproco entre los dos gobiernos, Haití y Kenia. Luego se cumplió en el sentido de que se llegó a un acuerdo, pero el primer ministro no pudo regresar a Haití. Y creo que la pregunta obvia que muchos kenianos se hacen es si las condiciones se han alejado lo suficiente del entorno propicio para un despliegue. Mientras, no hay certeza sobre quién va a formar el prometido Consejo de Transición que debe llevar a Haití a elecciones. Tampoco se sabe ni siquiera quién va a nombrarlo. Y, sin embargo, Estados Unidos pidió que el organismo se conforme en un plazo máximo de 48 horas. No voy a hacer ninguna predicción porque obviamente es una situación muy tensa sobre el terreno y hemos visto una degradación del entorno de seguridad, no solo en los últimos meses, sino en los últimos días, solo durante la semana pasada. Pero obviamente nuestro objetivo es que esa misión se despliegue lo más segura y rápidamente posible. Cambiamos de tema y pasamos a informaciones de lo que ocurre en la Franja de Gaza, donde sin perspectivas de un alto el fuego cercano, según Qatar, y ya en pleno Ramadán, el ejército de Israel ha matado a 72 personas en Gaza en la última jornada y a un niño de 12 años en Jerusalén Este. Por otro lado, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, denunció que Israel usa el hambre como arma de guerra, mientras este martes zarpó el primer cargamento de ayuda humanitaria hacia el enclave a través del nuevo corredor marítimo. Sin embargo, Naciones Unidas indica que esta vía no resuelve el bloqueo terrestre. Y a pesar de la oposición de su principal aliado, hablamos de Estados Unidos, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantiene su plan de invadir por tierra Rafah, recordemos, la ciudad en el sur del enclave, donde más de 1 millón de personas están atrapadas. Israel mantiene la intención de comenzar su incursión terrestre en Rafah. Así lo aseguró este 12 de marzo el primer ministro Benjamin Netanyahu, a pesar de la creciente presión internacional para que acepte un cese al fuego en el enclave palestino y los repetidos llamados para que permita el ingreso de más ayuda humanitaria. Para ganar esta guerra debemos destruir los batallones restantes de Hamás en Rafah. Si no, Hamás se reagrupará, rearmará y reconquistará Gaza, y luego volvemos al punto de partida. Y esa es una amenaza intolerable que no podemos aceptar. Destruir a Hamás, queremos liberar a nuestros rehenes y garantizar que Gaza no vuelva a representar una amenaza para Israel. A lo largo de estos 5 meses de guerra, Rafah ha sido considerada como una de las zonas más sensibles de Gaza, donde se estima se refugian 1,5 millones de personas. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, reafirmó la posición de la Casa Blanca sobre los planes del primer ministro israelí.
El presidente ha sido muy claro acerca de nuestra posición sobre Rafah, y nuestra posición es que una operación militar en Rafah que no protege a los civiles, que corta las arterias principales de la asistencia humanitaria y que ejerce una enorme presión sobre la frontera entre Israel y Egipto, no es algo que él pueda apoyar. Estamos hablando con los israelíes sobre eso. Estamos trabajando en ello. Y mientras la hambruna empieza a azotar al enclave palestino y Estados Unidos, sumado a la Unión Europea, intentan quebrar el bloqueo israelí en la franja por vía marítima, la ONU considera que la ruta terrestre de Rafah es clave para mejorar la entrada de alimentos para Gaza. Pasamos ahora a Francia, donde la Asamblea Nacional validó el plan de Macron para Ucrania en una votación no vinculante. El proyecto a 10 años fue pactado entre el presidente francés y el ucraniano en febrero y, entre otras cosas, implica una ayuda de 3.000 millones de euros para Kiev este año y, por otro lado, da por hecho que Ucrania va a ingresar en la Unión Europea y en la OTAN en el medio plazo. Puntos que, de hecho, la izquierda de la Francia insumisa considera líneas rojas que alimentan la escalada días después de que Macron no descartara el envío de tropas a Ucrania. Previo al comienzo del debate, los legisladores franceses en la Asamblea Nacional aplaudieron al embajador de Ucrania cuando éste hizo una aparición. En el recinto, el primer ministro francés advirtió sobre lo que llamó peligros tangibles para Francia si Rusia derrota a Kiev en el campo de batalla. Estamos en un punto de inflexión en este conflicto. Si Ucrania pierde, nosotros también perdemos. Attal le dijo a los legisladores que la elección era clara. Si votas en contra, le das a Vladimir Putin todo lo que quiere y está esperando. Si te abstienes, estás huyendo de tus responsabilidades históricas. Entre los que se abstuvieron están los miembros del partido Agrupación Nacional, representado por Marine Le Pen, que expresaron su apoyo a Ucrania, pero calificaron el voto como una elección falsa. Una elección indigna que usted está tratando de imponernos. O somos pro-Macron o se nos acusa de ser pro-Putin. Entre los que votaron en contra se encuentran los miembros del partido de izquierda Francia Insumisa e integrantes del Partido Comunista Francés, definiendo su acción como un voto contra la guerra. Es un acuerdo que no traza una línea roja, no tiene perspectivas de paz y participa en la escalada militar. Al final, el Partido Republicano Conservador se unió a la coalición de Macron, dando una victoria simbólica al presidente mientras la guerra en Ucrania entra en su tercer año. El texto será escuchado por el Senado este 13 de marzo. Mientras tanto, Ucrania lanzó este martes uno de sus mayores ataques aéreos en 2 años de guerra contra Rusia. Los objetivos fueron 2 centros energéticos rusos, incluida una de las refinerías de petróleo más grandes del país, a casi 800 kilómetros de la frontera. Mientras tanto, grupos de paramilitares rusos opuestos, eso sí, a Vladimir Putin, también atacaron territorio ruso en operaciones que Kiev negó haber coordinado. Esta refinería rusa quedó en llamas. Ucrania lanzó al menos 25 drones y 9 cohetes sobre territorio ruso. Un ataque arrollador que podría ser el de mayor alcance porque la región de Nizhny Novgorod, donde está el complejo petrolero, está a unos 775 kilómetros de la frontera con Ucrania. Un golpe a su producción de combustible y a su sistema de defensa, aunque las autoridades rusas aseguran que detuvieron el masivo ataque. Los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron drones sobre los territorios de la región de Moscú, 1 en Leningrado, 7 en Belgorod, 11 en Kursk, 1 en Briansk, Tula y Orel. Pero los ataques también fueron por tierra. Milicias pro-ucranianas de la Legión de la Libertad de Rusia realizaron incursiones en la región de Kursk. Kiev dice que actúan de manera independiente, pero su operación alivia la presión rusa en el este de Ucrania. Desviamos las reservas de la Federación Rusa hacia nosotros, por lo que no pueden enviar estas reservas a los territorios ucranianos. Según el Kremlin, los atacantes no tomaron el control de ningún territorio y los obligaron a retirarse. Moscú asegura que en los últimos 2 días mataron a un centenar de milicianos que han realizado incursiones fronterizas. Los ataques cada vez más profundos de Ucrania coinciden con las elecciones rusas que iniciarán en marzo. Y cerramos en Brasil, donde el hombre que secuestró a 18 personas en la estación de autobuses del centro de Río de Janeiro se entregó a la policía. Y antes de atrincherarse con los rehenes durante 3 horas, el secuestrador disparó contra 2 pasajeros. Uno de ellos se encuentra herido de gravedad en el tórax e ingresado en el hospital. Gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.